buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, del que se habla poco, pero que también es muy importante tenerlo en consideración. Aunque no es el caso para todos los dolientes, pero sí llega a suceder de forma más frecuente de lo que nosotros al- pensáramos o de lo que nos gustaría que sucediera. ¿Y qué es esto? Los conflictos familiares que surgen después de la pérdida de un ser querido. ¿Por qué es importante hablar de estos conflictos familiares? Porque tú estás atravesando por el duelo con todo el abanico de emociones que esto implica. La tristeza, el enojo, la negación, el dolor, las culpas, todo es el que extrañas a tu ser querido, los anhelos, las preguntas que generalmente no tienen respuesta. Todo está centrado en estos pensamientos y en estas emociones que cada persona vive de manera totalmente personal. Pero, ¿qué pasa cuando a este abanico de emociones, sentimientos que están ahí en todo momento, se suma un conflicto familiar? Es decir, como no es consecuencia de la pérdida, sino que es una parte que puede llegar a presentarse como, como parte del proceso de duelo. Y no en todos los casos. Te voy a explicar antes de entrar de lleno en este tema. En otros momentos te he hablado de la importancia que tienen las redes de apoyo. He mencionado cuatro: la familiar, las que implica la familia nuclear, la gente con la que compartes el hogar, tu techo; la familia extendida implica el apoyo social, es decir, las amistades, las personas que son allegadas a ti, que no comparten un vínculo sanguíneo; la espiritual, de acuerdo a la profesión de fe que tú tengas; y la profesional, que tiene que ver con el profesional de la salud emocional, en este caso, el tanatólogo de preferencia o un psicólogo. Estas cuatro redes de apoyo son muy importantes para que tú puedas tener ese sostén que estás necesitando en el duelo. Por eso se llaman redes de apoyo, porque apoyan, porque son personas que están alrededor tuyo con frases, con sus palabras, con su presencia, con con actos de servicio que puedan ser, que puedan hacer que el duelo sea más llevadero, o incluso que te puedas sentir simplemente acompañada, sostenida, sostenido y comprendido. Pero cuando la red de apoyo, esta primera red de apoyo, y no digo que sea la principal, las cuatro redes de apoyo son importantes. Cuando esta red de apoyo, que es la familiar, la que acabo de mencionar primero, no está cubriendo esa necesidad, entonces el duelo puede llegar a verse y a sentirse de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque tú estás anhelando que haya comprensión, que haya comunicación, que haya un tiempo compartido para recordar a tu ser querido, para poder hablar de tu propio sentir, y resulta de que esto no pasa por las diferencias que se dan. Voy a tocar algunos puntos que considero que son los más representativos, aunque existe en cada familia situaciones distintas. Cada familia, así como cada individuo es distinto, las familias y la dinámica familiar es completamente diferente entre una y otra. Pero hablemos en una generalidad. Hago énfasis en una generalidad. El primer punto es este: el dolor es manifestado de forma distinta en cada persona.
como hemos hablado en otros momentos, el duelo es completamente personal. Aun cuando sea un pilar fuerte el que ya no está en casa, como puede ser mamá, papá o incluso un hermano o una hermana, un hijo, cada miembro de la familia va a expresar su sentir, su dolor de una forma completamente distinta. Y como hay una diferencia en el sentir y en la expresión, puede llegar a generarse malos entendidos o incluso juicio entre los miembros de la familia. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, nos lleva al segundo punto. La expectativa, la idea de cómo, y lo digo entre comillas, de cómo debería reaccionar cada miembro de la familia. Es decir, pongamos el ejemplo del fallecimiento de mamá. Y en la familia son, digamos, tres hermanos. Cada uno de estos miembros de la familia, cada uno de estos hijos, va a vivir el duelo de una forma distinta. Algunos, uno decidirá o lo expresará, mejor dicho, a través del llanto, del aislamiento, de una tristeza profunda. El segundo podrá decidir o expresar su dolor a través del silencio y de buscar salidas, por ejemplo, se aboca demasiado al trabajo, comienza a tener una vida social más activa y que aparentemente no está viviendo el duelo porque no le está doliendo. Eso es un juicio. Y la otra persona, el tercer hijo o hija, puede ser que asuma el rol de liderazgo en casa. Esto es solamente como un ejemplo. Entonces, aquella persona que está llorando, que habla constantemente del recuerdo, del dolor, de la tristeza, perdón, observa a ese hermano o hermana que expresa su dolor a través de un exceso de actividades y empieza a creer que no le duele, que no hubo el suficiente amor o el suficiente dolor ante la pérdida y que no le está importando. Y entonces que está haciendo su vida y ante esa persona, su hermano o su hermana, esta persona que sale constantemente, es como si no le importara y debería de estar llorando. Y luego tenemos al tercer hermano o hermana, ese que tomó el liderazgo de casa, dice, pero es que ustedes, uno está entregado al llanto, el otro está entregado a un montón de actividades, ¿y quién se hace responsable en esta casa? Porque hay responsabilidades que hay que atender. Mamá ya no está, papá ya no está, y alguien tiene que asumir el liderazgo, alguien tiene que asumir la responsabilidad de esta casa para que no se caiga a pedazos. Y entonces esta persona que asume el liderazgo se siente enojada, frustrada y poco comprendida porque no está teniendo el apoyo que considera debería tener ante las necesidades y responsabilidades de la casa. ¿Y qué pasa en ese sentido? Que empieza a haber una fricción pues importante entre estos miembros de la familia. El otro punto es el siguiente. Algunos miembros de la familia quieren hablar de lo que pasó, cómo pasó y de su sentir personal, pero otros prefieren callar. Otros, otras personas, miembros de la familia, dicen, lo sucedido, sucedido es, la vida sigue y hay que continuar. Y entonces aquella persona que quiere hablar, expresar, recordar, sentirse escuchada, sentirse abrazada, sentir consuelo,
no está obteniendo esa contención que está necesitando porque la otra persona aparentemente lo ve con frialdad, cuando no necesariamente es así. Es una forma incluso hasta de evadir la situación que se está viviendo, quien quiere evadir su propio sentir y entonces prefiere callar o prefiere decir lo pasado, pasado es y la vida continúa. Es como levantar una barrera de protección, pero no es una protección hacia el exterior, incluso es una protección para consigo mismo. Estas diferencias también provocan muchos roces. ¿Por qué? Porque cada persona, volvemos al punto anterior, cada uno de los dolientes piensa que el duelo debería ser expresado como ella lo está sintiendo. Ahora pasemos a otro tema un poquito menos emocional. Tiene que ver más con el tema económico. Hablamos de la distribución de bienes, que no necesariamente tiene que ser la casa, el automóvil, cosas grandes y, digamos, caras. A veces, cosas sencillas como el broche, como una pulsera, en el caso de los varones, alguna prenda especial. Y cuando comienza a ver la necesidad de la disposición de las cosas del ser querido, comienzan a haber fricciones también. Mientras algunos están apurados por hacer la disposición de estas cosas, es decir, la disposición tiene que ver con qué nos quedamos, qué vamos a conservar como un recuerdo, qué vamos a donar para que otras personas menos afortunadas puedan hacer uso de esas, digamos, prendas que quedaron en buen estado y que vamos a tirar. Y entonces, mientras un miembro de la familia quiere conservar todo lo que más se pueda, incluso casi de forma intacta, otro miembro está apurado por decir, ya, vamos a desalojar, vamos a abrir espacio en casa, vamos a comenzar a disponer de estos objetos, vamos a empezar a repartirlos y entonces comienza a haber un choque porque mientras la persona que quiere conservar las cosas intactas le cuesta trabajo el desprendimiento, y es normal, déjenme decirles, porque cada objeto del ser querido es una extensión y representa de alguna forma la vida compartida con este ser querido. Entonces, disponer de las cosas personales de quien ya no está es, es un duelo adicional porque estás desprendiéndote de algo que fue de tu ser querido. Pero esta persona que lo quiere conservar se enoja con la persona que quiere disponer. O resulta que hay un tercero o un cuarto que dice, es que yo lo quiero todo. Yo quiero la pulsera, yo quiero la camisa, yo quiero los zapatos, pero es que no te van a quedar los zapatos, no importa, los quiero conservar. Pero ¿cómo es posible que van a regalar? ¿Sabrá Dios a quién le van a dar estas cosas que eran de papá, que eran de mamá, o los juguetes que eran de nuestro hijo? Son eh, situaciones que pueden dar lugar a tener una diferencia importante, un roce importante en la familia. El siguiente punto que también es importante de considerar es, híjole, aquí es un tema bien delicado. Los reproches, los reclamos que se hacen por el cuidado de la persona que ya no está. De repente hay familias que se acusan por no haber estado presentes y esto pasa mucho cuando hubo una enfermedad con cierto tiempo, con cierta duración,
y que hubo un cuidador principal. Y este cuidador principal, por distintas razones, no lo vamos a juzgar, no recibió el apoyo que estaba necesitando de los otros miembros de la familia. Y cuando digo apoyo, hablo de apoyo presencial, apoyo económico, apoyo em, espiritual, de palabras, ánimo, apoyo en tiempo. He escuchado tantas veces cuando dicen, es que mi hermana o mi hermano nunca se ofreció a cuidar a mi papá para que yo pudiera descansar. Es que la hermana de mi mamá nunca estuvo presente para llevarla al hospital. Es que todos los gastos los asumí yo y nadie fue para decir, toma 10 pesitos porque para algo servirán. Y ahora que ya no está, quieren reclamar algo que no les corresponde porque no estuvieron aquí. Ese es un tema bien recurrente, muy recurrente, esos reproches. Pero también llega a suceder que el cuidador principal se ve acusado por el resto de la familia, ya haya sido que estuviera o no presente, es decir, que hubiera habido algún tipo de apoyo y presencia, y que le recriminan el no haber cuidado adecuadamente al ser querido. Y entonces ahí entra una fricción, porque casi acusan al cuidador principal por el fallecimiento del ser querido. Y eso es un conflicto muy grande y muy doloroso. Hay discusiones y generalmente muy ásperas sobre quién estuvo presente, quién no lo estuvo, quién hizo o no hizo lo suficiente, las decisiones que se tomaron con respecto a tratamientos médicos y los cuidados que el ser querido tuvo por parte del cuidador principal y o de la familia extendida. Ese es un tema muy recurrente. En otros casos, tal vez un poco menos frecuentes, pero también hay una diferencia, hay roces, perdón, por diferencias religiosas. Por ejemplo, sobre los rituales, el velorio, si se entierra, si se crema, la forma de honrar al ser querido, y esto puede causar roces importantes. Tal vez una de las voluntades que el ser querido tenía era el ser inhumado, es decir, que sus restos descansaran en un panteón. Pero la familia, por distintas razones, decide que en lugar de inhumar, van a cremar. Y entonces surge alguien y dice, no, pero es que una de las voluntades que tenía la abuelita, el papá, el tío, era que fuera inhumado y no cremado. Y estas decisiones pueden llegar a provocar esas fricciones importantes en la familia, porque si no se llevó a cabo la voluntad del ser querido por distintas razones, se queda un sentimiento de culpa porque no se cumplió esa última voluntad. Y entonces el dedito acusador comienza a señalar a los demás y a decir, por tu culpa no pudimos llevar a cabo la última voluntad que tenía nuestro ser querido. Y entonces eso no se queda ahí en una fricción de momento, va creciendo porque entonces viene la otra parte, la presencia, la convivencia en el trayecto de la vida.
es que tú estuviste presente, es que tú no estuviste, pero te acuerdas que tú le causaste muchos dolores de cabeza a nuestro padre, a nuestra madre, porque tú no estabas, no eras una persona obediente, qué sé yo. Y a, comienzan a sacar cosas del pasado y otra vez el dedito acusador para recriminar el comportamiento de años atrás, incluso antes, mucho antes de una enfermedad, de la pérdida en sí, porque uno le reclama al otro, el otro se defiende, el otro dice, bueno, pero tú también hacías o decías o lo que fuera. Entonces, esto llega a provocar también fracturas muy importantes y muy dolorosas en la familia. Otro punto que llega a pasar también es los derechos afectivos por la persona fallecida. ¿Qué significa esto? Algunas personas pueden llegar a creer que tienen más derecho a sufrir, a dolerse, a llorar y a ser reconocidas en su dolor más que otros miembros de la familia. Y entonces esto da lugar a una rivalidad emocional. A mí me duele más que a ti. Y empieza el juicio. A mí me duele más que a ti, porque yo sí lo quería o porque a mí me quería más que a ti. Y empieza una competencia muy cruel entre los miembros de la familia, uno por ver quién llora más, quién se duele más, y la otra por ser el sujeto del afecto de la persona que ya no está. Y esto sucede muy, muy comúnmente. Y por último está el abandono emocional de algunos miembros de la familia. Algunas personas se quejan de que no tuvieron el apoyo que esperaban por parte de los miembros de la familia. Y aquí es en donde está esta parte que les decía de la red de apoyo. Si tu red de apoyo familiar no está haciendo lo mejor para ti, hay que buscar otras redes de apoyo, las otras tres que restan, la social, la espiritual y la profesional. El abandono emocional es esa sensación de falta de apoyo, comprensión, contención y escucha para quien está atravesando el duelo. Y dicen, es que yo también estoy dolida. Sí, pero ¿en qué momento nos acercamos para hablar de forma respetuosa el uno con el otro en nuestro pensar y en nuestro sentir, llorar juntos y abrazarnos por la pérdida de nuestro ser amado y compartir nuestro dolor? Porque recordemos que es importante compartir el dolor con las personas con quien nosotros nos identificamos. Y mucha gente no tiene esta oportunidad. Y entonces la sensación que se tiene es de fragilidad, de invalidación de su sentimiento, y esto puede dar lugar a resentimientos posteriormente y por supuesto a un distanciamiento no solamente emocional, sino también físico con algunos miembros de la familia. ¿Qué hacer ante estas circunstancias? Hablo de una forma general porque quiero recordarte lo que dije al principio de esta plática. Así como el duelo es completamente personal, también las familias tienen una dinámica diferente a otras familias. No podemos hablar de una forma específica de comportamiento. Por eso es que lo expongo de una manera general.
pero podrías tomar algo si resuena contigo. La primera recomendación sería informar a la familia de los distintos tipos, estilos de duelo y su expresión. Y esto lo puedes obtener a través de libros, de información, por supuesto, en Internet, y del profesional que en algún momento puede, al que que puedes, con el que puedes acudir y de quien recibes esta información para poderla compartir con los miembros de la familia, porque recordemos que no existe una forma específica de expresar el duelo. El siguiente es poder, en la medida de si es posible, tener una reunión familiar para comenzar a ponerse de acuerdo, por ejemplo, de las cosas que pertenecían al ser querido en un ambiente lo más respetuoso posible, en un ambiente en donde se le da el lugar, la palabra a una persona para que tenga la confianza y la libertad de expresar sus sentimientos, sus deseos, y que en un consenso decidan qué hacer con las pertenencias de este ser querido. Nadie dijo que sería fácil. En algunas familias puede ser más sencillo que en otras, pero aquí puede funcionar muy bien si encuentras a alguien externo que sirva como moderador para que pueda, digamos, como dice la palabra, moderar, es decir, poder tener un ambiente lo más tranquilo posible, apacible, y que cada persona tenga la oportunidad de expresar su deseo, sus ideas, y que poco a poco vayan llegando a esos acuerdos para que todos estén, digamos, lo más conforme posible. No hay una garantía de que todos estén contentos con las decisiones tomadas, pero sí menos a disgusto. Puede suceder, sí es posible, pero hay formas para poder hacerlo. ¿Y quién puede servir como moderador? Aquí entra la parte del apoyo de la red social. Una persona que sea ajena a la familia, pero que sea de muchísima confianza, puede servir como moderador. Y si tú has acudido a buscar el apoyo de un tanatólogo, si esta persona, este profesional, tiene la disposición de hacerlo, también puede funcionar muy bien. Y por último, una persona de la familia, pero que no tenga un interés sobre la disposición de estos objetos, simplemente como observador y mediador, únicamente. Y esto nos lleva también a los roles de la familia, lo que te decía hace un momento acerca de quién asume, por ejemplo, el liderazgo, las responsabilidades de la casa, que pueda ser platicado y que las tareas, esas responsabilidades que están ahí pendientes para ser cubiertas, en la medida de lo posible puedan ser distribuidas entre los miembros del mismo hogar, bajo un acuerdo, por supuesto, para que de esta manera esas responsabilidades no recaigan sobre una sola persona. Y esto, igual que con los bienes materiales, puede ser moderado por un familiar, por un miembro de la familia que no esté dentro de la dinámica familiar, o por el profesional con quien te estás apoyando. El siguiente punto, que también es muy, muy importante, que tiene que ver con los reproches de los que hablábamos, esta parte de acusaciones que pueden dañar mucho los sentimientos del cuidador, de esta persona que estuvo al pie, al pendiente todo el tiempo
del cuidado del ser querido. Creo que aquí sí es importante que haya que haya un respaldo por parte de un profesional, porque son temas bien delicados, muy delicados y que lastiman mucho. Si tú, si tú fuiste la persona cuidadora y en algún momento hubo algún reproche por parte de los demás miembros de la familia, lo que puedo recomendarte es que, en primer lugar, busques a tu profesional de salud emocional, a tu tanatólogo, para que puedas trabajar las emociones que surgen como consecuencia de estas acusaciones y que te pueda dar estrategias para poder, digamos, navegar, lidiar con estas circunstancias. Y si del otro lado tú eres perteneces al otro grupo, aquel grupo del que estamos hablando, de que acusa a las demás personas, a ese cuidador, por porque tú consideras que no fue, no tuvo la atención adecuada, te invito a que reflexiones sobre lo siguiente. Recordemos que la vida es un abanico de situaciones, de circunstancias, de momentos sobre las cuales no tenemos el control. Y entre ellas está la enfermedad, está la vida y está la muerte. Y por mejor atención que una persona pueda recibir cuando hay una enfermedad que sabemos que es delicada y que llegará algún momento en donde la enfermedad eh, gane la batalla médica y la batalla en el cuerpo de ese ser querido, no es culpa de nadie. Necesitamos ser un poquito más compasivos y más conscientes de que las, que es, que las cosas suceden y que ante una circunstancia como esta, nadie es culpable. Es una reflexión que te invito a tener. Eh, la siguiente recomendación acerca de la competencia por el afecto del ser querido. Muchas veces queremos aferrarnos a la idea de que el vínculo que tuvimos con nuestro ser querido era mucho más grande y fuerte que el que tenía el resto de la familia, porque a través de esa idea buscamos de alguna manera una cercanía, un apego, aun cuando el ser querido ya no está, y de alguna forma hasta consuelo a través de esa afectividad. Pero recordemos que el amor no hace distinción. ¿Hay formas distintas de expresarlo? Sí, pero el amor por sí mismo es el mismo. Una madre no puede querer más a un hijo que al otro, pero tiene una forma de comunicación distinta. Un hijo no pudo haber querido más a mamá que a papá. Su comunicación fue distinta. En el caso de los padres que pierden a un hijo, a veces hay todo esto que acabo de mencionar está muy presente. Papá se refugia en el trabajo, en una serie de actividades para evadir su dolor, su tristeza, mientras mamá está en casa llorando y dolida por la ausencia de su hijo o de su hija, y entra el choque. Tú no vives el duelo igual que yo. A ti te duele menos, pero es que yo soy la mamá, a mí me duele más. Ambos perdieron a un hijo, el dolor está presente y la manera de expresarlo es diferente. En estos casos es importante que ambos
hablen, platiquen sobre su sentir, que compartan su, sus sentimientos y que se abracen con amor y con respeto, independientemente de la forma en que uno o el otro tiene para expresar su tristeza. En términos generales, estas son algunas recomendaciones que te puedo dar, pero obviamente, como te decía, para poder subsanar algunas circunstancias, habría que hacer una revisión de la relación familiar, cómo funciona tu familia, qué hubo de fondo, cuáles son las ideas que cada uno de estos miembros tienen, qué dio lugar a esa fricción para poder tener una guía más exacta, más certera. Así que esto es lo que puedo recomendarte el día de hoy, pero sin embargo, ten presente lo siguiente. Cuando no se tiene la respuesta por parte de la familia, sí se crea un hueco y ese hueco a quien le corresponde buscar atenderlo, no cubrirlo, atenderlo, es a cada uno de ustedes. No te quedes enganchada o enganchado con el enojo, con la frustración, con el deseo y el anhelo de que la familia responda como tú necesitas que lo haga, porque al no hacerlo te va a provocar mayor frustración, te va a provocar más enojo, el duelo se va a hacer más profundo y esto va a crecer. Y puede convertirse incluso en un duelo patológico ante la falta de ese apoyo. Así que si la familia, la red de apoyo familiar está cojeando, está teniendo ahí que no está funcionando adecuadamente, tienes las otras tres, la social, la espiritual y la profesional. Agradezco que te hayas conectado el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.